Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un documento clave, Dilexi Te. Se trata de una exhortación apostólica que, para que nos entendamos, es una reflexión muy profunda del Papa. ¿Y de qué va? Pues de algo fundamental, la relación que ha tenido la Iglesia con los pobres a lo largo de 2000 años de historia. A ver qué nos descubre. Y para arrancar, fíjense en esta frase porque de verdad que es la clave de todo. Como quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Ojo, no dice solo que ayude a los pobres, sino que sea pobre y para los pobres. Es una idea potentísima, casi radical, y va a ser el hilo conductor de todo lo que vamos a ver. Vale, para entender bien todo esto lo hemos dividido en 5 puntos clave. Empezaremos por algo muy personal, un simple gesto de amor. Luego veremos la base de todo esto, lo que se llama la opción preferencial de Dios. Después, un recorrido por la historia con los santos entre los pobres. Seguiremos con el desafío de las estructuras injustas. Y finalmente, cerraremos con la pregunta de qué significa todo esto hoy. Muy bien, pues vamos allá con el primer punto, un simple gesto de amor. Porque aquí vamos a ver cómo una idea tan enorme, tan global, en realidad nace de algo muy íntimo y personal. La historia arranca aquí. Y no empieza con un tratado de teología súper complicado, sino con un gesto muy humano. Una mujer se acerca a Jesús y derrama sobre él un perfume carísimo. Imaginen la escena. Enseguida, claro, saltan las críticas. ¡Qué desperdicio! Eso se podría haber vendido para dárselo a los pobres. Pero Jesús la defiende. Ve más allá. Ve un acto de amor puro, desinteresado. Y es que ese pequeño momento, ese gesto, es la semilla de todo lo que vamos a analizar. Y aquí está la clave del asunto. El salto de lo personal a lo universal. El documento nos dice que ese afecto, ese cariño por Jesús, está directamente conectado con el cariño por los pobres. O sea, que no son dos amores distintos. Argumenta que una de las formas más directas, más fundamentales de encontrarse con lo divino es precisamente a través del contacto con los más vulnerables, con los que no tienen poder. Esto nos lleva de cabeza al segundo punto, que es el corazón teológico de todo el documento, la opción preferencial de Dios. Aquí es donde vamos a intentar entender el porqué, el fundamento divino que hay detrás de esta conexión. Y la idea central es esta, así de clara y así de potente. El amor a Dios y el amor a los pobres son inseparables. No es que vayan de la mano, es que son en esencia la misma cosa. No se pueden separar. Y claro, esta idea no sale de la nada. Se apoya directamente en las palabras de Jesús. Fíjense la frase. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. La palabra clave aquí es conmigo. No dice es como si lo hicieran conmigo, no. Dice lo hicieron conmigo. Es una identificación total, absoluta, con los más necesitados. Aquí lo vemos de otra forma. El texto insiste mucho en esto. Los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, no son dos deberes que van por separado en una lista. Para nada. Son las dos caras de la misma moneda. Están fusionados. Es imposible cumplir uno de verdad si no estás cumpliendo el otro. Y todo este pensamiento teológico cristaliza en un concepto que quizás hayan oído, la opción preferencial por los pobres. Es importante entender bien qué significa. Preferencial no quiere decir exclusivo, no es que Dios solo quiera a los pobres. Significa que, precisamente porque son los más vulnerables, necesitan una atención especial, un foco prioritario. Es mirar la realidad desde la perspectiva de los últimos. Muy bien, hemos visto la teoría, la teología. ¿Pero esto se ha quedado solo en los libros? Pues no. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el tercer punto. Cómo esta idea se ha hecho carne, se ha hecho acción a lo largo de 2000 años en la vida de muchísimas personas, de los santos. Si echamos un vistazo a la historia, vemos que este compromiso no es algo nuevo, es una constante. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Lorenzo en los primeros siglos de la Iglesia. Mucho después, en el siglo XIII, San Francisco de Asís lo revoluciona todo. Luego, en el XVI, San Juan de Dios se vuelca con los enfermos. Y ya en el siglo XX, un ejemplo que todos conocemos, Santa Teresa de Calcuta con los más pobres de entre los pobres. Es un hilo que recorre toda la historia. La historia de San Lorenzo es increíble. Estamos en el siglo III, en plena persecución romana. Las autoridades le exigen que entregue los tesoros de la Iglesia. Y él pide un poco de tiempo, reúne a todos los pobres, los enfermos, los marginados de Roma, y se presenta con ellos ante el prefecto y le dice: estos son los tesoros de la Iglesia. Una declaración brutal que le costó la vida, pero que ha quedado para siempre. Damos un salto de 1000 años y llegamos a San Francisco de Asís. Y en su caso, el punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, no es una visión mística en una capilla, es un encuentro en un camino. Se cruza con un leproso, alguien a quien todo el mundo rehuía, y en lugar de apartarse, lo abraza. En ese abrazo ve a Cristo, y a partir de ahí su vida cambia. No se trata de dar limosna, sino de hacerse pobre con los pobres.
Y si nos venimos a una época mucho más reciente, tenemos el testimonio de Santa Teresa de Calcuta. Sus palabras son un recordatorio muy necesario. Los pobres no necesitan nuestra compasión o nuestra lástima. Lo que necesitan, dice ella, es amor, respeto, que se les trate con la dignidad que merecen como personas. Es un cambio de perspectiva total. Vale, el ejemplo de los santos es inspirador, es fundamental, pero el documento nos dice, ojo, con la caridad individual no basta. Y aquí entramos en el cuarto punto, que es quizás el más complejo, la necesidad de afrontar las estructuras injustas. Es decir, no solo ayudar a la persona que ha caído, sino preguntarse por qué cae tanta gente en el mismo sitio. Para hablar de esto, se usa una expresión que suena muy fuerte: estructuras de pecado. ¿Y qué es eso? Pues se refiere a esos sistemas, ya sean económicos, políticos, sociales, que de alguna manera normalizan la injusticia. Son mecanismos que hacen que el egoísmo o la explotación no parezcan algo malo, sino simplemente cómo funcionan las cosas, y que al final acaban generando y manteniendo la pobreza. Pero, ¿a qué se refiere en concreto? Pues el documento pone algunos ejemplos muy claros. Habla, por ejemplo, de cuando los mercados parecen tener una autonomía total, sin ningún control, o de la especulación financiera que no produce nada real. También critica la idea de que el Estado no debe intervenir para proteger el bien común. Todo esto, dice, crea lo que llama una economía que mata y una cultura del descarte, donde lo que no es productivo, incluidas las personas, simplemente se tira. Así que, al final, la conclusión es tajante. La pobreza, la exclusión, incluso muchos conflictos sociales, no son fruto de la mala suerte o de un accidente. El documento lo tiene claro. Son el resultado directo de una raíz muy concreta, que es la inequidad, la injusticia que está metida en el propio sistema. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al quinto y último punto. Aquí es donde toda esta reflexión histórica y teológica aterriza en el hoy, en el ahora, y se convierte en un desafío muy directo, porque esta historia, nos dice el documento, todavía no ha terminado. Para cerrar, se recupera una de las parábolas más famosas, la del buen samaritano, pero no se cuenta como una simple historia para niños o una lección de moral de hace 2000 años. No, se nos presenta como un espejo de nuestro mundo actual, de nuestras calles, donde hay mucha gente herida en la cuneta y muchísima gente que, como el sacerdote y el levita de la historia, mira para otro lado y sigue de largo. Y al final, después de todo el análisis, el documento nos deja con esto, con una pregunta, tan simple como demoledora, que resuena hoy. ¿Con quién te identificas? ¿Con los que pasan de largo o con el que se detiene? Porque en la respuesta a esa pregunta nos dice, se juega nuestro papel en esta larga historia de amor por los pobres que aún se está escribiendo.